porque cuando nosotros hablamos de anatomía como concepto, la anatomía en general, chicos, es parte de una gran ciencia que es la morfología, ¿ya? Y ustedes van a ir teniendo distintas asignaturas que son morfológicas. Y una de ellas es, en este caso, la anatomía. Otra de ellas es la histología, ya que ustedes me imagino que van a tener o tuvieron, no sé cómo está eso. Histoembriología, ¿ya? Que la histología básicamente es un estudio morfológico, pero microscópico, ¿ya? En este caso, la anatomía es un estudio morfológico macroscópico. Así como tú puedes ver un nervio, una estructura blanca, ¿cierto? Alargada, ¿cierto? Por una forma específica, también eso tú lo puedes ver desde el punto de vista microscópico, a nivel histológico. ¿Ya? Por lo tanto, es importante considerar cuando hablamos de morfología, hablamos de todo su estudio completo, ¿ya? Entonces, pero para nosotros poder entender finalmente esto, la anatomía como gran asignatura, vamos a ir viendo distintos tópicos, distintos temas. El primero, los conceptos generales de la anatomía, ¿ya? Y acá yo puedo ir haciendo preguntas al aire, y obviamente lo importante es que el que sepa, levanta la mano. Los que aprobaron, obviamente los que andan disfiltrados, no hablan, ¿ya? Se entiende, ¿cierto? Ya. Entonces vamos a ir viendo algunos conceptos generales. Y partamos desde la base de entender qué saben o qué creen saber qué es la anatomía. Dejo abierta la pregunta. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué creen ustedes que van a aprender aquí en esta asignatura? ¿Mm? Ya, huesos. ¿Qué más? Músculos, ok. Ya. Entonces, estructuras generales, ya, que te van. ¿Y qué es lo que finalmente ustedes van a ir aprendiendo la anatomía de una forma interna hasta una forma externa? O sea, estamos hablando de lo básico, lo mínimo, que en este caso es la osteología, ¿ya? Pero hasta poder llegar a la piel, que finalmente es lo que ustedes van a poder observar como recubrimiento. Importante en la anatomía, vamos a tener distintos tipos de estudios, que es un poco lo que yo les comentaba anteriormente, ¿ya? Pero las divisiones anatómicas, que es lo más importante, lo podemos enfocar en dos. Una, como anatomía sistémica, y otra topográfica. Y eso es lo que les va a marcar la gran diferencia ahora, como tienen anatomía 1. ¿Por qué? Cuando tú hablas de anatomía sistémica, te enfocas solamente en un sistema, aprenderte partes de un sistema específico. Si yo te hablo de sistema nervioso, yo te voy a decir, ok, el sistema nervioso tiene un sistema nervioso central, un sistema nervioso autónomo y un sistema nervioso periférico, ¿ya? Por ejemplo. Y si yo te digo sistema nervioso central, va a estar compuesto por el encéfalo y la médula espinal, completo. Y eso es el sistema nervioso central. Ok, eso es un sistema, ¿ya? Un conjunto de estructuras, un conjunto de órganos. Y tú te sabes el nombre. Si yo te digo sistema digestivo, ¿qué me dicen ustedes de sistema digestivo? De ayuno, ya. Partamos de lo más básico. O sea, véanse ustedes, piensen ustedes. Sistema nervioso digestivo. Boca. Lengua. Dientes. ¿Qué más? Esófago. ¿Por acá? Estómago. ¿Qué más? Intestino. ¿Ya? Ahí me lo están diciendo de una forma sistémica, me están diciendo las partes, las estructuras, qué es lo que lo compone. Pero cuando yo te digo topográfico, es dónde está, en qué parte de tu cuerpo está cada órgano. Si yo te digo el estómago, ¿dónde está? No, que está en tal parte, está como por aquí. ¿Ya? El apéndice, no, está por este otro lado. ¿Ya? El riñón está acá atrás. ¿Ya? Porque tú me dices, está acá atrás. ¿Ya? Me dicen acá atrás, ahora de aquí a la próxima clase, alguien me dice, está al ladito de, arriba de, o por debajo de, ahí está la puerta. ¿Ya? De ahí vamos a conversar. ¿Ya? La anatomía topográfica, chicos, hace relación a la ubicación espacial de un órgano, de una estructura. ¿Ya? Y eso es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque cuando tú tengas que hacer, por ejemplo, una palpación rectal, en una vaca, en una yegua, ¿cierto? Tú vas a ciegas, vas con tu mano al ciclo, ¿cierto? ¿Quién ha palpado alguna vez aquí un animal? Ya. Entonces, tú vas a palpar y vas a decir, oh, profe, aprieta. Oh, profe, está calentito. Pero tú tienes que empezar a reconocer estructuras, ¿cierto? Desde el punto de vista topográfico, porque tú sabes que vas a tener el piso de la pelvis, hacia la derecha vas a tener X estructura, hacia la izquierda X estructura, hacia arriba, digámoslo así ahora simple, algo y así, ¿ya? Entonces, pero todo este estudio anatómico que ustedes van a hacer se sustenta en esto, la nómina anatómica veterinaria. Y ahí les dejo el link de descarga, y eso lo tienen que descargar, ¿ya?
Lo tienen que descargar. Ahora, es un documento que tiene una combinación de inglés con latín, ¿ya? No les voy a preguntar la nomenclatura en latín, ¿ya? Para que no se asusten. Pero para que entiendan de que todos los conceptos que ustedes van a estudiar de aquí en más se sustentan y se basan en base a esta nómina anatómica veterinaria, ¿ya? Ahora, importante también, vamos ahora a los términos, ¿cierto?, descriptivos y planimetría. ¿Y por qué partimos con esto, chicos? Porque finalmente, cuando tú no sacas nada de ponerte a estudiar y a recitar nombres, partes de estructuras de hueso, porque eso lo puede hacer cualquier persona, ¿ya? Con un poquitito de memoria y un poquito de estudio lo puede hacer. Lo que yo voy a pedir de ustedes es aplicación de eso, descripciones específicas, ¿ya? Yo con ustedes el nivel va a ser alto de exigencia, ¿ya? Y yo sé que en este caso van a tener obviamente toda la formación para poder lograrlo y poder pasar, ¿cierto? En este caso de acuerdo al nivel de exigencia que yo les voy a colocar, ¿ya? Pero esto, chicos, es súper importante y se los voy a preguntar, y cuando digo que se los voy a preguntar, se los voy a preguntar en la prueba, ¿ya? Porque esto es la base para que ustedes aprendan, ¿cierto?, el resto de las estructuras. Vamos entonces. Vamos a tener, ¿cierto?, dentro de los términos generales, ¿cierto?, descriptivos de planimetría. Cuando hablamos de término descriptivo, quiere decir hacia dónde está o dónde me voy a enfocar para estudiar una estructura específica. Y cuando hablamos de planimetría, tú tienes que pensar en que una estructura cualquiera, supongamos, este borrador, tú lo estás viendo así, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si tú estás viendo, de este lado estás viendo esto? Pero si yo cambio de vista esto y lo estás viendo así, estás viendo algo distinto. Si yo lo coloco así, estás viendo algo distinto. Si yo lo coloco así, ¿es lo mismo que yo verlo así? No. Ya, aunque tú me digas, ah, sí, pero es que arriba está la esponjita y abajo está la madera. Acá también. Pero aquí tiene algunos puntitos y acá tiene pinta roja. Entonces, no es lo mismo verlo de un lado a verlo del otro. Por lo tanto, eso tú estás viendo la estructura en base a un plano, ¿ya? Y eso es, como te digo, la base finalmente de la planimetría como parte del estudio anatómico. Entonces, para poder observar eso, vamos a trabajar en base a regiones corporales, que son básicamente zonas del cuerpo que tú vas a tener que estudiar. Consideremos básicamente un equino, ¿ya?, como especie base, y tú dentro de las regiones corporales vamos a partir con la primera región, ¿cierto?, que es la región de la cabeza, que obviamente dentro de la región de la cabeza tú vas a tener una infinidad de estructuras, ya desde el punto de vista óseo, articulares, inervación, irrigación, en fin, forámenes, bueno, ahí lo vamos a ir viendo en su debido momento. Entonces tienes muchas estructuras asociadas a la región de la cabeza, no a la cabeza, no al cráneo, sino que es la región completa, toda esta zona, ¿ya? Vamos a tener una región del cuello, una región pectoral específicamente, vamos a tener una región abdominal, ¿ya? Y que desde aquí, chicos, comenzamos de lo más macro y vamos a ir entrando de a poquito, ¿cierto?, hasta lo más específico. Una región dorsal, ¿cierto? Que aquí no confundir una región dorsal con un eje o con un plano dorsal o una vista dorsal, es distinto. Cuando hablamos de región, estoy abarcando todas las estructuras que están en esta zona, ¿ya? No solamente aquí, todo. ¿Ya? De ahí vamos a entender un poquito más ese concepto. Una región pelviana o una región de la pelvis, una región de miembro torácico y una región de miembro pélvico, ¿ya? Esas son las regiones, básicamente, anatómicas. Este PPT ya lo tienen sus compañeros, así que lo más probable es que ya están en sus respectivos correos. De todas maneras, igual, cuando pueda desbloquear la cuenta, se los voy a cargar a Blanca, ¿ya? Yo las presentaciones voy a tratar de cargárselas antes de la clase, ya, para que la tengan y puedan ir rotulando inmediatamente, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de planos, ¿ya?, de planos, vamos a hablar de planos y líneas anatómicas, ¿ya?, donde esto lo vamos a ver en imágenes, ¿ya? Vamos a tener un plano, ¿cierto? Vamos a tener línea mediana dorsal, ventral, un margen tricipital que básicamente tiene relación con el tríceps, músculo tríceps braquial, ya que ahí lo vamos a ver también. Y los planos, ¿cierto?, son 4 planos principales. Un plano mediano, sagital, transverso y dorsal, ¿ya? No es lo mismo un plano a una vista, ¿ya? Y ahí vamos a ir viendo un poquitito la diferencia. También vamos a tener términos de dirección, ¿ya? Donde tú vas a tener que, en base a estos planos y a esas líneas,
se van a generar, en este caso, direcciones, que es básicamente decir hacia dónde yo estoy enviando mi visión. Por ejemplo, si yo tengo, no se burlen del mono, es simplemente un esquema, ¿ya? Vamos a hacer un monito, ¿ya? Si tú cortas un animal en una dirección, ¿eso qué te va a generar? Eso te va a generar un plan, te va a generar dos cortes, ¿cierto? Este y este. Eso es simplemente un corte. Un corte te va a dar un plan, ¿ya? Pero si yo comienzo a mirar las estructuras que están en este plano, o sea, de aquí hacia atrás, yo puedo decir, esto va hacia una dirección específica, que puede ser hacia lateral, puede ser hacia medial, hacia dorsal, ventral, craneal, caudal, dorsal, ¿ya? Y dependiendo si estamos hablando de miembro torácico o miembro pélvico, palmar o plantar, y eventualmente, dependiendo de las especies o los dígitos, vamos a estar hablando de axial y de abaxial, ¿ya? Ahora, eso lo vamos a ver con imágenes. Otra cosa que lo vamos a profundizar bastante en el laboratorio, en el primer laboratorio, son las eminencias y las cavidades. Porque ustedes entienden de que los animales, en este caso, no tienen sus estructuras sueltas, ¿cierto? Si tú puedes hacer esto, es porque están articulando, finalmente, estructuras, ¿ya? Y vamos a tener estructuras que articulan y estructuras que no articulan, ¿ya? Cuando hablo de articulación, básicamente es la unión de dos estructuras. Y esa unión, chicos, puede ser, como tú ves la cadera con el fémur, que tiene este tipo de articulación, ¿cierto? Y tú puedes moverla de esta forma. Pero también vamos a tener articulaciones que simplemente están así y que pueden hacer este movimiento, ¿ya? Entonces, no siempre una articulación es condilar, que es este tipo. Eso lo vamos a ver en artrología. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tenemos eminencias, básicamente cuando hablamos de eminencias es algo que sobresale. Dentro de un hueso, algo que sobresale va a ser una eminencia. Y esa estructura que sobresale puede articular, pero también puede que no articule, ¿sí? Entonces, si tú piensas, por ejemplo, el fémur, y le vamos a dar harto vuelta al fémur, el fémur tiene su cabeza femoral, ¿ya? Y esa cabeza femoral va a articular con la cavidad acetabular, que está en la cadera, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener una eminencia de tipo articular, ¿cierto? Que es la cabeza del fémur, y que va a estar articulando con una cavidad, ¿ya? Que es articular, ¿cierto? Que es la cavidad acetabular de la cadera, o en este caso de la pelvis, ¿ya? Y ahí se genera una articulación. Pero también vamos a tener eminencias y cavidades no articulares, ¿ya? Donde vamos a tener, para que, si tú me dices, chuta, profe, pero si ya hay cosas que articulan, ¿para qué tengo algo que no articule? Piensen ustedes, ¿por qué tendríamos una eminencia, algo que sobresale, pero que no articula con nada? ¿Para qué lo tendríamos? Músculos, ¿pero qué? Inserción. Inserción muscular, ¿ya? Entonces tú piensas, supongamos, el tríceps, piensas en el bíceps braquial, ¿cierto? Que tú vas a ver un músculo específico, pero ese músculo va a tener un origen y una inserción, ¿ya? Entonces, es importante considerar eso, que tú vas a tener, supongamos, vas a tener un músculo específico, tienes un músculo, y ese músculo va a tener un tendón y otro tendón. Un tendón de origen y un tendón de inserción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta estructura, donde se va a originar, va a estar asociada a una eminencia de tipo no articular y se va a insertar en otra eminencia de tipo no articular. Y ahí es donde vienen los trocánteres, las tuberosidades, los tubérculos y todo ese tipo de eminencias que lo vamos a ver en osteología. Por lo tanto, cuando se genera, en este caso, para ese músculo, se genera un estímulo nervioso, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a provocar? La función, que en este caso va a ser contraerse. Y esa contracción va a generar un movimiento específico, que puede ser flexión, extensión, aducción, rotación, en fin, todas las otras funciones, ¿ya? Entonces, por eso son tan importantes y tan relevantes la tipo articular, no articular y la acción. Cuando tú piensas en una cavidad
pero que sirva de recepción. ¿Qué creen? Piensen un poquito. ¿Qué puede ser algo que recepcione, pero que no articule? Ya, la bóveda craneana. ¿Y qué va a estar recibiendo? ¿Qué tiene en su cabeza? Aquí. Cerebro. Cerebro. Ya. ¿Qué más? ¿Qué otra estructura? Los ojos. La órbita, ¿cierto? La órbita ósea que va a recepcionar, ¿cierto? El bulbo, en este caso, el bulbo ocular. ¿Ya? Y así sucesivamente. Bien. Ahora, tenemos a nuestra amiga la vaca. ¿Ya? Tenemos a nuestra amiga la vaca. Y acá, chicos, hay que tener súper claro algunos conceptos. Primero, si nosotros vemos la vaca así, usted me dice, profe, la estamos viendo de lado. Perfecto. Pero acá tú vas a tener que tener consideración con el primer concepto, que es ese eje que tú estás viendo. Ese eje, esa línea, es tu línea que marca una dirección. ¿Ya? Y ese es el eje longitudinal del cuerpo, el eje central. ¿Ya? Y ese eje central te va a permitir dividir este animal en ¿cuántas partes? Dos, ¿cierto? Una parte derecha y una parte izquierda. Es así de simple. El eje longitudinal del cuerpo está conformado específicamente por lo que nosotros denominamos esqueleto axial, ¿ya? O eje axial. Y eso significa que vamos a tener una cabeza, todas las vértebras cervicales, vértebras torácicas, lumbares, sacro y las vértebras coxígeas. Todas estas estructuras que están acá conforman el esqueleto axial. Pero a eso le vamos a adicionar las costillas y el esternón. Eso es el esqueleto axial y que embarca específicamente este eje longitudinal. ¿Ya? Y ese es el primer gran concepto que tiene que quedar súper claro. Cuando hablamos de eje longitudinal, tú dices, ok, eje longitudinal es el centro del animal. El centro. Ni a la derecha ni a la izquierda. El centro. ¿Ya? Después, tú vas a decir, ok, si yo tengo este eje, ¿cierto? Este eje longitudinal, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seguir usando a nuestro grupo, a nuestro borrador. Pensemos que esta es la vaca, ¿cierto? Y la vaca la estamos mirando así. ¿Sí? Entonces vamos a tomar la vaca, la vamos a sacar, ¿ya? Y vamos a hacer una línea longitudinal. La partimos justamente en el centro, porque esto está aquí, ¿ya? La partimos justo en el centro y me dio simplemente derecha e izquierda. Nada más. El eje longitudinal se relaciona con un plano, que es el plano sagital medial, ¿ya? Y es lo que estaba mostrado aquí. Plano mediano, ¿cierto? Sagital medial, ¿ya? Eje longitudinal. Ahora, ¿qué pasa si nosotros vamos a partir nuestra vaca nuevamente y la tenemos así, pero ahora la vamos a partir justamente en esa separación que ustedes ven aquí? Se la vamos a partir como un pan. Y vamos a generar tostadas. Piensen en una ayuda. Va a separar, ¿cierto? Ya. Si hacen eso, ustedes están cortando este animal así y te va a generar esa tapa y esta tapa. Una forma súper simple, ¿ya? Pero eso significa que tú hiciste un corte. Por lo tanto, si hiciste un corte, te generó un plano. Y ese plano va a ser el plano frontal, ¿ya? Pero ojo, cuando tú tienes este plano, te va a generar dos vistas. Dos vistas. Una vista que está más cercana hacia el eje longitudinal, y aquí ya empezamos a integrar los conceptos. Una vista que está más cercana hacia el eje longitudinal y una vista que está más cercana hacia la zona ventral, la parte del vientre. Por lo tanto, todo lo que está desde el corte hacia la parte alta, ¿cierto? La parte dorsal, se va a denominar dorsal. Y todo lo que está hacia el suelo, ventral. Pero en base a este corte. ¿Sí? Si yo hago un plano frontal, me da inmediatamente un término de dirección hacia dorsal y hacia ventral. ¿Está? ¿Sí? Ya. Pero ¿qué pasa si yo hago exactamente el mismo corte, pero a este nivel? En el esqueleto apendicular. Cuando nosotros hablamos de esqueleto apendicular, chicos, nos estamos refiriendo específicamente al miembro torácico y al miembro pélvico.
Eso es esqueleto apendicular. Esqueleto axial dijimos que era cabeza, columna, esternón y costillas. Eso es axial. Apendicular, los dos miembros. Ahora, piensen en un cilindro. Piensen en un cilindro. Un cilindro, si yo lo coloco así, o si lo coloco así, es lo mismo, ¿ya? Pero si yo lo corto, mira lo que yo voy a hacer ahora. Voy a cortar el cilindro así. De esa forma. Que es como si yo a mi vaca la cortara aquí. ¿Cierto? Vamos a tener hacia acá la cabeza y hacia acá tengo la cola. ¿Sí? Ya. Entonces, cuando yo hago este corte, me va a generar, en este caso, dos términos de dirección. Lo que va hacia la cabeza y lo que va hacia la cola. Por lo tanto, todo lo que va hacia la cabeza es craneal y todo lo que va hacia la cola es caudal. ¿Sí? Pero si yo hago este mismo corte, que esto es un plano transversal, ¿ya? Corte transversal. Piensen lo que pasa ahora con el miembro torácico y miembro pélvico. ¿Qué corte estoy haciendo? Si yo pienso en una estructura alargada, y piensen que aquí yo voy a hacer el mismo corte. ¿Qué corte será este? Transversal. Es un corte transversal, solamente que lo estamos haciendo a nivel apendicular. Entonces, si yo hago un corte en una estructura tubular, si está vertical, si lo corto ahí, transversal. Si está así, lo corto así, transversal. ¿Ya? Por lo tanto, si yo corto este miembro torácico, ahí, transversal. Si corto la vaca que está así y la corto así, transversal. ¿Ya? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque me cambia un poco el esquema, ¿cierto?, de la dirección. ¿Por qué? Porque si yo acá, al hacer el corte transversal del miembro torácico, yo tengo que tener la dirección. Todo lo que va hacia arriba, ¿qué va a hacer ahora? No. Sabía que iban a decir dorsal. No es dorsal. Tampoco. Porque caudal es hacia la cola. ¿Ya? ¿Cuándo hacemos un corte o cuándo consideramos un concepto de dorsal y ventral? Cuando hacemos ¿qué corte? Dijimos cuando era un corte como pan, como ayuya, ¿cierto? Frontal. Y este no es un corte frontal, es un corte transversal. Es distinto. Entonces, cuando yo hago un corte transversal en el miembro torácico o en el miembro pélvico, la dirección, si va hacia arriba, estamos diciendo que es próximo o proximal hacia el eje central. Se está aproximando hacia el eje central. Pero si lo vemos hacia el piso, se está alejando, está más distanciado, por lo tanto es distal. ¿Ya? Entonces cuando hablamos de todas las estructuras que están hacia arriba, en este caso hacia la parte dorsal o más cercano al eje longitudinal, va a ser proximal y todo lo que está hacia el piso, distal. ¿Ok? Y eso es en base a un corte transversal del miembro torácico o del miembro pélvico. ¿Ok? Lo mismo pasa, ¿cierto?, en el miembro pélvico. Exactamente lo mismo. Ahora, eso dejémoslo en estándar. Tenemos nuestra vaca nuevamente, ¿cierto? Pero ahora mira, la cortamos justamente por la mitad. La estamos cortando justo por la mitad, o sea, me está dando derecha, izquierda, punto. Claro, estamos centrándonos en el eje longitudinal, ¿ya? Pero, que es básicamente el plano sagital medial, ¿cierto? Es plano medio, en el centro, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo corto un poquitito más hacia el lado? ¿Ya? ¿Qué lado de la vaca es este? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Izquierdo, ya. A ver. Acá, mira, y aquí es súper importante, chicos, y aquí harta pila, porque si yo corto el animal justo en la mitad, esto me está dando simplemente derecha
e izquierda. Nada más, es solamente un plano de corte, no hay un término de dirección todavía. Pero si a mí se me ocurre la genial idea de hacer un corte justamente aquí, yo digo, ahora sí, yo puedo hacer direcciones. ¿Por qué? Porque yo puedo comparar el pabellón auricular, ¿cierto? En comparación, por ejemplo, con el ojo. ¿Ya? Y yo puedo decir, todo lo que está alejado del eje central, pensando en este eje frontal, ¿cierto? O sea, en este eje longitudinal, está alejado, va a ser lateral, y todo lo que está cercano va a ser medial. Entonces, en este caso, si yo veo el pabellón auricular en comparación al ojo, ¿cuál está más lateral? Silencio. ¿Cuál está más lateral? Por acá. ¿Cuál está más lateral? ¿La oreja, el pabellón auricular o el ojo? Ya, la oreja. ¿Y cuál está más hacia medial? El ojo, ¿cierto? Ya. Entonces, si yo veo, y ahora hago la misma comparación, al fondo, el ollar, ¿cierto?, con el ojo. Alguien del fondo, cualquiera. ¿Cuál está más hacia medial? ¿El ollar o el ojo? El ollar. Perfecto. ¿Se entiende entonces? Quiere decir, todas las estructuras tú empiezas a hacer comparaciones. Cualquier estructura que está más cercana al eje medio, en base a este corte, está medial. Y todo lo que está hacia afuera va a ser lateral. Y eso tú puedes hacer la comparación como tú quieras. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando yo reviso, ¿cierto?, los dedos? Y en este caso, nosotros vamos a trabajar con especies que tienen un dedo en aplomo, como en el caso del equino, 2 dedos en aplomo, como en el caso de los bovinos, 3, 4, ¿cierto?, dependiendo cada una de las especies. Y en ese sentido, lo vamos a ir viendo en osteología, específicamente, pero acá nosotros es distinto analizar, ¿cierto?, los dígitos, ¿cierto?, en una vaca a un perro. ¿Por qué? Porque en este caso, el eje central también va a pasar, ¿cierto?, entre medio de los 2 dedos, del dedo 3 y el dedo 4, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos ese corte justo en el centro de los dedos, nos vamos a encontrar que todo lo que está por fuera, digámoslo así, por fuera de este eje, o lejano a este eje, va a ser abaxial, y todo lo que está cercano a ese eje va a ser axial, ¿ya? Y en el caso de los dígitos de los perros pasa exactamente lo mismo. Vamos a trazar un eje central justamente en la mano, o en el caso del pie, ¿ya? Y tú vas a decir, ok, todo lo que está por fuera es abaxial, y todo lo que está por dentro es axial, ¿ya? Y eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú ves tu mano, nosotros tenemos 5 dedos, ¿ya? En el caso de los bovinos, van a apoyar o van a generar su aplomo con el dedo 3 y el dedo 4. Pero, profe, ¿por qué no es el dedo 4 y el dedo 3? Básicamente porque por convención se asume que el dedo 1 es el dedo que está más hacia medial. Si tú me ves así, trazas un eje central, ¿cierto? Y el dedo 1 es este, porque es el que está hacia medial, ¿ya? Dedo 2, 3, 4, 5. Entonces, en el caso de los rumiantes, ellos apoyan con el dedo 3 y el dedo 4, porque el dedo 1 no existe, el dedo 2 y el dedo 5 son rudimentarios, y ellos su aplomo es específicamente con el dedo 3 y 4. Por lo tanto, si yo veo esta vaca, digo, ¿este dedo cuál es? El 3. Dedo 4, ¿cierto? Entonces, el dedo 3 es el que está hacia medial y el dedo 4 es el que está hacia lateral. Profe, ¿pero qué pasa con los equinos? Se los voy a mostrar así mejor para que no me funen después y lo quede grabado. El equino apoya solamente con el dedo... ¿Con qué dedo? Dedo medio, ya, pero ¿qué dedo? Dedo 3. Entonces el 1 fuera, el 5 fuera, el 2 y el 4 son rudimentarios. ¿Ya? Por eso no lo hago al otro lado, sino ya, profe, no está haciendo cosas. ¿Ya? Una. ¿Ya? ¿Se entiende? Y en el caso de los perros, ¿cierto? Ellos apoyan, ¿cierto?, con sus 4 dígitos, entendiendo de que el dedo 1 es el dedo cacho. ¿Ya? Es el dedo que se engancha, el dedo que se rompe, el dedo que se dobla, la uña que se sale, ¿ya?
el dedo cacho, el dedo 1, ¿ya? Eso en el caso de los perros. Y así sucesivamente vamos a ir analizando con el cerdo, con el gato y todo, ¿ya? Entonces, todo lo que está hacia afuera, en este caso, o lejano al eje central, ¿cierto? Lateral. Y todo lo que está hacia la inversa, media. Ahora, ¿qué pasa si cortamos nuestra vaca ahí? ¿Qué pasa ahí? Rojo. Cortaste la vaca de esta forma. ¿Qué corte era ese? Frontal, ¿cierto? Cortamos, es una yuya, hacia arriba, ¿cierto? Y ahí vamos a tener, ¿cierto? Todo lo que está cercano hacia el eje longitudinal va a ser dorsal y todo lo que está cercano a la zona del piso, ventral. Por lo tanto, ahora sí, por este lado. Si comparo, por ejemplo, la zona pectoral que está acá en comparación a la zona del labio inferior, ¿cuál de los dos está hacia dorsal? El labio, ¿cierto? Y la zona pectoral está hacia ventral. Si yo comparo, en este caso, el hueso nasal, ¿cierto? Que está ahí, y lo comparo en relación al morro, ¿cuál está más hacia ventral? El morro, ¿cierto? Proporcionalmente a la foto, porque en realidad no es que uno... ¿Ya? Y así sucesivamente, es la punta del cuerno, ¿cierto? En relación a la oreja, o al pabellón auricular. Esto está más hacia dorsal que esto. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces va a depender mucho la vista, el término de dirección, en comparación al corte que tú haces. ¿Ya? Y esto es transversal, chicos. Perros, gatos, dragones de Komodo, da lo mismo. Cualquier especie tú la vas a trabajar exactamente de la misma manera. Que un perrito sentado, ¿cierto? Este va a ser su eje longitudinal, su eje central, ¿ya? Ese es su eje. Pero si tú lo transformas en un plano, eso es su plano mediano, ¿cierto? Que te va a generar simplemente derecha e izquierda. Pero si yo lo corto así, transversal, perfecto. Entonces, todo lo que está apuntando hacia la cabeza es craneal y todo lo que está apuntando hacia la cola es caudal, en base a un plano transversal, ¿ya? Pero si yo consiguiera un eje sagital medial, ¿cierto? Todo lo que está hacia afuera, o lo más exterior, es lateral y todo lo inverso es medial, ¿ok? Y en el caso, ¿cierto? Caudal y craneal, ¿ok? ¿Se va entendiendo? ¿Dudas, chicos? Yo sé que esto es términos nuevos, harta nomenclatura, harto nombre un tanto enredado, pero dudas, preguntas, consultas. Hasta ahora, ¿alguien no está entendiendo absolutamente nada? Volvemos a hacerlo, pero díganme. ¿No? Ya. ¿Cuándo va a haber play? Nunca. Cortamos. Cortamos aquí. ¿Ya? Si tú piensas, este animal, y mira la vista, el perro está con el cuello elevado hacia... Y aquí viene una pregunta. ¿Hacia dónde está levantando la nariz el perro? Y díganmelo en base a un plano. Dorsal. Hacia dorsal. No sé qué lo digo. Está levantando hacia arriba. Pero yo te digo, ok, está levantando su cabeza hacia dorsal. Pero su nariz, ¿hacia dónde está apuntando? Ya, craneal, pero poco más. ¿Ah? No. Piensa que, ya, y aquí viene la combinación de dos conceptos. Ya, por ahí va. El perro está así. Está apuntando hacia craneal en forma derecha, ¿cierto? Pero ahora, en esa figura, el perro está mirando hacia arriba, ¿cierto? Está apuntando en diagonal hacia arriba. Por lo tanto, esto aumenta en inclinación. ¿Qué significa eso? Que mantenemos el concepto de craneal, porque sigue apuntando hacia arriba, el perro no está mirando hacia atrás, está mirando hacia adelante, pero hacia arriba. Entonces, si es hacia arriba, ¿cuál será el concepto de mirarlo hacia arriba? Dorsal, ¿cierto? Entonces está mirando cráneo dorsal, ¿ya? Está en una mirada cráneo dorsal o dorso cráneo, ¿ya? Pero ¿qué pasa si el perro está
Ventrocaudal. Está mirando hacia abajo, pero hacia atrás. ¿Ya? Ah, sí. Ya. Y eso es porque es importante esas combinaciones. Cráneo ventral, dorso ventral, ¿ya? Por la ubicación de los huesos, ¿ya? Y eso va a ser importante cuando tú conozcas, la próxima clase, conozcas la estructura, ¿cierto? De un hueso versus otro hueso, otro hueso, otro hueso, 1, 2, 3. Entonces tú vas a tener escápula, húmero, radiourna, ¿cierto? O sea, y así sucesivamente, metacarpo, falange proximal, media distal. Miembro torácico. Pero tú dices, ok, vas a sacar la escápula y la vas a ver en el mesón. Y la vas a hacer una descripción completa. Pero la escápula tiene un margen dorsal y tiene un ángulo, un cuello, ¿cierto? Que está en la parte ventral de ella. Pero, si esto tú lo ves, ¿cómo lleva esta inclinación? Mira. ¿Hacia dónde está apuntando la escápula? Cráneo ventral. Cráneo. Estamos partiendo aquí, claro, justamente. Está yendo hacia abajo, hacia ventral, pero también tiene una inclinación hacia adelante. O sea, es cráneo ventral. Al igual que el húmero, cráneo ventral, pero esta, mira, Caudo ventral. está yendo hacia atrás parcialmente, pero también hacia ventral. Caudo ventral, ¿ya? Entonces, por eso es importante conocer estos términos de dirección y ubicación, ¿ya? Harto concepto, harto término, ya que van a ir profundizando de a poquito. Y eso es el resumen, finalmente, de todo. Todo lo que hemos estado conversando está aquí. Mira, si tú consideras este caballo, y aquí esto puede ser un caballo, un perro, da lo mismo la especie, tú vas a partir con los planos. Y siempre, chicos, el plano te marca el término de dirección, y eso es básico. Tú no puedes decir, dice lateral, medial, dorsal, ventral. Ok, son 4 términos de dirección, pero que tú los piensas en base a un plano inicial. Si no hay un plano inicial, no puedes hacer una dirección. Entonces, si tú consideras el plano mediano, ya sabes cómo estás cortando el caballo, ¿cierto? Estás cortando así. Longitudinal. Derecha-izquierda inicialmente. Pero si tú vuelves a hacer un corte parcialmente hacia afuera, sí tú vas a tener un término de dirección súper claro, que es lateral y medial. ¿Ok? Si tú haces un corte, un plano transversal, sí o sí te va a entregar una vista craneal y uno caudal. Ojo, que lo transverso también aplica en la cola, que no lo mencionamos, ¿ya? Entonces, si tú cortas la cola, ¿cierto?, también vas a tener el mismo concepto que se aplica en el miembro torácico y en el miembro pélvico. O sea, es proximal y distal. ¿Ok? Pero mira, ¿qué pasa si yo corto aquí? Frontal, ¿cierto? La yud. Hacia dorsal y hacia ventral. Pero ¿qué pasa si yo corto la cola de forma frontal? O sea, si yo tomo la cola, la estiro y la corto. También vamos a tener una parte dorsal y también vamos a tener una parte ventral de la cola. Entonces, básicamente, va a depender mucho directamente del corte que tú hagas, ¿cierto? Vas a tener la dirección que tú necesitas. Y eso va a depender de lo que tú quieres observar. No depende de otra cosa. Ahora, ¿qué pasa con el cuello? Mira, fíjate. El cuello está cortado acá de forma transversal. Pero lo que está más hacia este lado, ¿cierto?, va a ser lateral, y lo que está más pegado es medial. Pero al hacer este mismo corte transversal, te da todo lo que está hacia acá, es craneal, y todo lo que está hacia acá es caudal. ¿Sí? Entonces va dependiendo un poquito de eso. Ahora, algo que es súper importante, chicos, y que normalmente se tienden a enredar, es con el miembro torácico y el miembro pélvico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando tú cortas de forma transversal, ya dijimos que era proximal y distal, ¿sí? Pero hay unas estructuras que son propias del miembro torácico y del miembro pélvico que para ustedes van a ser límites, que en este caso es el carpo en el miembro torácico y el tarso en el miembro pélvico. Dicho de una forma más simple, su muñeca y su tobillo, ¿ya?
si tú piensas, y esto lo traspasamos a estructura humana, ¿ya? La escápula, usted la tiene acá, ¿cierto? El caballo está aquí, a este nivel. Después vamos a tener otro hueso, ¿cierto? Que baja acá, que es el húmero. Y aquí llegamos a la articulación del codo, técnicamente. Después vamos a tener el radio de la ulna, no es radio cúbito, por favor, ¿ya? Es ulna, ¿ya? Y eso va a pasar, ustedes cuando comiencen a leer, se van a ir encontrando con estructuras asociadas a cúbito y a peroné, ¿ya? Y es fíbula, ¿cierto? Ulna y fíbula, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú vas a tener esto, aquí tenemos el radio ulna, y después viene, radio ulna y después viene el carpo, que en este caso es tu muñeco. Y de aquí en más se traspasa a la mano. Por lo tanto, la mano del caballo no es solamente esto. La mano del caballo es todo esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá tú tienes el carpo y después vas a tener el metacarpo, ¿cierto? Y después viene la falange. Falange proximal, falange media y falange distal. Carpo, metacarpo, falange proximal, media y distal. Por lo tanto, cuando tú haces una flexión del dedo del caballo, tú estás viendo específicamente la falange distal, ¿ya? Pero estás haciendo una flexión completa del carpo, por lo tanto estás haciendo esto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante eso, chicos? Porque cuando tú analizas desde el carpo, y aquí, este mismo concepto va acá. Pero acá es tarso. Y este tarso se traspasa, en vez de ser metacarpo, es metatarso, y el resto se mantiene. Falange proximal, media y distal. ¿Por qué es importante? Porque cuando tú analizas desde el carpo hacia dónde, Distal. hacia distal, ¿cierto? Tú te vas a tener que revisar esto por dos vistas. Por una vista dorsal y una vista palmar. Piensa que tú estás así, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Tú vas a ver el dorso de tu mano y La palma. la palma de tu mano. ¿Sí? Por lo tanto, desde el carpo hasta la punta de la tercera falange o de la falange distal es el dorso. Por lo tanto, es una vista dorsal. ¿Ya? La parte interna, ¿qué será? Palmar. ¿No? Ah, no. Medio. Ya vimos dorso. ¿Qué será esto? Medial. ¿Y acá? Lateral. Entonces aquí vamos por la parte interna, medial, la parte externa, lateral, dorsal y la parte de atrás, Palmar. palmar. Lo mismo pasa acá, pero acá tú vas a tener dorsal, tu pie, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que tienes atrás? Planta. La planta del pie. Por lo tanto es plantar. Todas las estructuras, desde el tarso hasta la tercera falange o falange distal, ¿cierto? Que vayan por la parte caudal, entre comillas, va a ser plantar. ¿Se entiende? Y eso pasa en el miembro torácico y en el miembro pélvico. Y esa es la gran diferencia cuando tú analizas las estructuras. Pero, profe, ¿qué pasa del carpo hacia arriba? Del carpo hacia proximal. Es distinto. Craneal y caudal. Vuelve el concepto de cabeza-cola. Entonces, ese concepto de dorsal y palmar se asocia directamente a la mano y al pie. Nada más. El resto, considerando tarso, el carpo y tarso hacia proximal, se mantiene el concepto de craneal y caudal. ¿Está? Esto, chicos, es vital. O sea, esto es lo más importante y esto es lo que deben dominar de aquí a la próxima clase de forma perfecta. ¿Ya? Esto. ¿Qué corte es ese? Independiente de lo que dice. Transversal. Transversal, ¿cierto? Te va a generar una porción Craneal. craneal, Caudal. caudal. Y tú vas a poder observar estructuras, ¿cierto? De acuerdo al corte que tú estás viendo. Pero si tú haces este corte más hacia craneal, vas a ver otras estructuras. Si haces el corte más hacia caudal, vas a ver otras estructuras. Entonces va directamente relacionado a lo que tú quieres ver. Corte. Sagital. Sagital. Entonces te das cuenta que va cambiando. Mira cómo esta estructura Ya. desaparece. ¿Ya? Y así sucesivamente. Tú puedes ir haciendo
¿A quién le han hecho un escáner alguna vez? Más de alguno, ¿cierto? Resonancia magnética, más de alguno. El fundamento de esas dos pruebas de imágenes es esto. Cortes. Infinitos cortes, ¿ya? Entonces por eso cuando tú trabajas en el computador, acercas o alejas, y vas viendo el hígado así, después se amplía, después se achica, se amplía, se achica, ¿ya? En una vista. Lo giran y lo ven de otra vista, ¿ya? Es por esto, los planos, ¿cierto? De corte. Y ahí, Frontal. frontal, ¿cierto? Pero fíjate, esto es distinto a esto. Y esta vista es distinta a esa. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo craneal caudal, dorsal ventral, lateral medial. ¿Sí? Mira, miembro torácico, altura específicamente a nivel de un poquito más cercano al carpo, y estás viendo los obucos. El osobuco, ¿ya? Para el que no sabía dónde está el osobuco, ahí está, ¿ya? Sale de ahí y sale del miembro pélvico, eso, ¿ya? Bueno, más allá de eso, plano transversal. Y ahí tú qué estás viendo, proximal y distal, ¿sí? En relación al corte, ¿ya? Lo mismo, en el caso de la cara, ¿cierto? Exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, básicamente, chicos, cada corte te va a entregar información diferente, ¿ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Todavía no. Bien, chicos. Esta clase se la voy a cargar ahora. Voy a la oficina, queda cargada junto con la planificación, ¿ya? Importante, chicos. En Blackboard va a estar también la bibliografía básica, ¿ya? Y esa, chicos, va a estar la bibliografía básica. Normalmente la bibliografía está de descarga gratuita, ¿ya? Y ahí hay harto libro que ustedes pueden utilizar, ¿ya? Pero cuidado con dos cosas con respecto a la bibliografía que utilicen. Para esta asignatura, el Canning y el Sisson son los dos libros de base, ¿ya? Importante, se van a encontrar con muchos textos de anatomía de distinto tipo, comparada, no comparada, ¿cierto? Ya. Lo único que yo les pido, chicos, es que se rijan en un 100% por la nomenclatura anatómica que estamos hablando ahora. Se van a encontrar con que dice lo que les decían antes, fíbula, ¿cierto? Y no ulna. Van a hablar del ligamento, peroniano, no sé cuánto más. Ya. Ojo, ya, cualquier duda asociada a nómina, me preguntan, ya, y ahí lo vamos a actualizar. ¿Ok? Eso. Chicos.